Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, qué privilegio una vez más estar en su programa La Biblia Responde. Y hemos estado todos estos meses dedicados a series del libro de Apocalipsis. ¿Y cuánto material hemos sacado y disfrutado? Hemos tenido la serie de las iglesias, la serie de los sellos. Todas las pueden encontrar aquí en YouTube, están subidos todos los videos. Y también en Facebook Live. En nuestra plataforma también, Holan 7 Internacional. Ahí nos puede encontrar. También estamos siendo transmitidos por los hermanos de la cadena de Holan Metro 2010. También estamos en UTV Go Canal 88. Para aquellos que quieran seguir esta aplicación, la descargan, UTV 88. También estamos en MBTV, Ministerio Barret. Ahí estamos con los hermanos del Ministerio Barret TV. Y como siempre nos halla en nuestro canal oficial, en Te Comunica, canal 343. Así que, hermanos, nos puede llegar hasta en radio. Estamos en las aplicaciones de las radios. Todas las aplicaciones, producción siempre las pone ahí para que usted tome nota dónde nos puede hallar. Si está trabajando, está cocinando, está haciendo alguna actividad, va manejando, puede descargar la aplicación de la radio y no se pierde de los programas de Holan 7 Internacional. No solamente La Biblia Responde, tenemos los programas de salud, los programas de estudios bíblicos, los programas de evangelismo. Hay una rica y hermosa programación variada. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar una vez más a través de Holan 7 Internacional, su cadena, amigos. Hay un grupo de trabajo detrás de cada programa, un grupo de jóvenes y hermanos. Hay ofrendantes, hay hermanos que están en oración, otros hermanos técnicos. En fin, es un ejército de hijos de Dios que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Mi querido hermano, entrar al tema de las trompetas obviamente es un tema muy importante, partimos de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué es lo que sabemos de las trompetas? En primer lugar, que como toda la parte histórica del Apocalipsis, nace en los días del profeta. Eso sí lo sabemos perfectamente. Que también sabemos que son juicios de Dios a impíos, a aquellas naciones que perseguían al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que no sabemos? Obviamente hay una serie de detalles en los cuales nosotros estudiamos a la luz del gran conflicto y podemos dar una interpretación lo más cercano al escrito está. Porque al fin y al cabo la Biblia es su propio intérprete. No necesita que nosotros la interpretemos. Muy bien. Pero no podemos abrir el libro santo de Dios si no oramos. Primero tenemos que orar a Dios para que Él nos dirija en oración, ¿verdad? Vamos a orar. Si algún hermano o hermana tiene algún tema específico, porque este programa se debe a los oyentes. La Biblia Responde es un programa para todos aquellos que necesiten respuesta, orientación. Puede escribirnos. La producción estará pasando los números. Ahí nos puede escribir para estar en contacto con nosotros. Peticiones de oraciones, algún tema en específico que quiera que desarrollemos. Y también, si Dios toca su corazón con sus diezmos y ofrendas para este ministerio, se contacta con nosotros. Allí hay un grupo de hermanos que están en los teléfonos listos para atenderle y darle orientación.
Y si necesita, hermano, una palabra de oración, una llamada telefónica para recibir un consejo de la palabra de Dios, también estamos, mi querido hermano. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios la bendición de Cristo. Querido Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos por permitirnos estar una vez más listos para estudiar tu palabra. Bendícenos, oh Dios. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos dirija en esta hora. Que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Las primeras trompetas, específicamente las primeras 4 trompetas, parecen tener una definición un poco más clara. Cuando hablamos de la primera trompeta, en su gran mayoría, partiendo del método historicista, método utilizado únicamente en la teología adventista, generalmente el mundo protestante se fue al futurismo, específicamente con este tema del rapto, el dispensacionalismo. Y hay ciertas áreas, ciertas ramas, incluidas algunas católicas, que se van al preterismo, por la posición de Antíoco Epífanes, otros con Domiciano, para identificar el anticristo. Sin embargo, desde sus inicios el adventismo ha ido de la mano de la historia, desarrollando la temática. Y es lo que se ha hecho con las trompetas. Se identifica la primera trompeta con lo que es la caída de Jerusalén, luego la segunda trompeta con la persecución y la ascensión de Constantino y la caída de Roma en el 476. La tercera y cuarta trompeta ya vienen desarrollándose en los tiempos del medievo, en los tiempos de la gran desolación, predicha por Jesús, que interpreta a Daniel. Es interesante ver a Jesús interpretando la abominación desoladora en Mateo 24. Pero luego hay una parte en la quinta, sexta y séptima trompeta que obviamente nosotros sabemos que ya tiene que ver con la venida de Cristo, como es el séptimo sello, como es la séptima iglesia, que pegan con la venida de Cristo. Y ahí lo que nosotros encontramos es 3 ayes, obviamente con un sentido de urgencia. Es interesante porque estos 3 ayes tienen un paralelismo con el mensaje de los 3 ángeles, tienen un paralelismo con esos llamados de urgencia. Por muchos años, específicamente los pioneros adventistas como Urias Smith, incluso en los libros de Maxwell, se interpretó esto como la ascensión, específicamente con la quinta trompeta. Se dividía la quinta y sexta trompeta con la ascensión, dominio y caída del Imperio Otomano. Incluso en los tiempos de Urias Smith, ellos llegaron a interpretar la caída del Imperio Turco, que fue contemporáneo a los tiempos de ellos, con la quinta y sexta trompeta. Pero aunque hay ciertos detalles que parecieran coincidir, pero son más grandes los vacíos que los detalles de esta interpretación. No estamos pretendiendo nosotros establecer nuevas interpretaciones, de paso que la Iglesia oficialmente no tiene una interpretación específicamente en estos temas. Lo que sí nosotros sabemos, y es lo que dice la sierva de Dios, es que son juicios de Dios contra aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Porque Dios siempre ha respondido, hermano. Dios nunca deja que su pueblo esté en manos de impíos. Y entonces cuando llegamos ya a la... Vamos a ubicarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con la quinta trompeta? Antes de traer un pensamiento preparado humanamente, o tener un prejuicio, o irnos con una lupa meramente de interpretativa nuestra, lo que vamos a hacer es dejar que el texto nos vaya guiando y que nos vaya explicando. Que sea la Biblia misma respondiéndonos y ubicarnos, porque todo esto debe de entenderse a la luz del gran conflicto
entre el bien y el mal, entre el pueblo de Dios y los perseguidores, entre Satanás y Cristo. La tierra solo es un capítulo más de esta guerra, no es el todo. Esta lucha casi eterna inició en los tiempos antiquísimos. Probablemente ni siquiera estábamos en plan. Cuando Elena de White dice que Satanás sintió celos de aquella reunión donde estaba Cristo, el Espíritu Santo y el Padre, y no fue involucrado Lucifer sobre la creación del hombre, sobre el plan de la redención y sobre muchas cosas. Desde esos tiempos viene esta guerra, Dios siendo acusado, el diablo siendo ese contratista, ese mercader, ese vendedor, ¿verdad? Con astucia, como lo dice Ezequiel, con la multitud de tus contrataciones. Tanto éxito tuvo que trajo la tercera parte de los ángeles del universo. Eso, hermanos, es un número para nosotros incalculable, partiendo del hecho que no sabemos cuántos ángeles son en total. Desde ahí hasta trasladarnos al Edén y a la historia humana. Luego que termina la historia humana, el conflicto seguirá hasta darle su final después del milenio, en el juicio del trono blanco. Así que por ahí que todavía hay caña que moler. Y nos toca estar firmes, apoyados en la palabra de Dios. No hay otro camino, mi querido hermano. Si en estos tiempos usted ha estado tambaleando, si en estos tiempos usted ha estado en pruebas, porque hermanos, nuestro programa no es nuestro programa, y nosotros como pastores, como ministros de Dios, no estamos ajenos a las pruebas que usted pasa. Estos programas tienen por objetivo dar un mensaje de aliento. Y en las trompetas, como en toda la Biblia, hay mensajes de aliento. Y es que Dios nunca deja que el mal triunfe totalmente, aunque pareciera a veces que va a ganar. Vamos a ir entonces a entrar en materia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9. Ya dejamos un poquito las primeras 4 trompetas y vamos a ver los elementos a la luz bíblica. En el capítulo 9 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Estrella cayendo del cielo, abismo. Utilizamos en primer lugar la fraseología. Esto es importante cuando usted estudia un texto bíblico. Cuando usted quiere entender el texto bíblico y no poner lo que yo quiero, sino lo que el texto dice, utilizamos las frases importantes. En primer lugar, una estrella que cae del cielo. En segundo lugar, abismo. La palabra abismo o tártaros, del griego tártaros, es oscuridad. ¿Dónde vemos esto? Lo encontramos en 2 pasajes, aunque obviamente aparecen más pasajes, pero ¿dónde vemos esta relación estrella cayendo a la tierra y abismo? Lo encontramos en 2 pasajes esenciales. Lo encontramos primeramente en Apocalipsis 20, en ocasión del milenio. En Apocalipsis 20, en ocasión del milenio, cuando Satanás es preso. Apocalipsis, el capítulo 20. Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo. La palabra cielo, utilizando aquí el griego uranos, la misma palabra que aparece en el capítulo 9, con la llave del abismo. Igualmente que aquí en la quinta trompeta se le dio la llave del pozo del abismo. Note bien, por eso estos son principios hermenéuticos, hermano. Cuando usted prepara su estudio hermenéutico, cuando usted prepara su exégesis, usted usa la parte de la semántica, ¿verdad? Usando la parte de la lingüística. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? En primer lugar, ¿qué es lo que el texto está diciendo?
en el tiempo en que el texto fue escrito. No es lo que significa para hoy, porque ya eso es la interpretación, la aplicación que yo le doy. Y no es incorrecto. Como predicador nosotros somos aplicadores del mensaje. Todo predicador toma el mensaje de la Biblia, que aunque fue para el siglo I en este caso, pero que tiene una vinculación con el actual, porque la Biblia no puede ser coartada ni encadenada a una época, aunque su mensaje tiene un contexto, pero tiene una aplicación universal que pasa los tiempos y las edades. Tiene una aplicación universal que pasa los tiempos y las edades. Y dice el mensaje de Dios: prendió al dragón, el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Por lo menos aquí hayamos dos frases que están en la quinta trompeta: abismo y llave y cielo. Tres frases en realidad. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es del diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Aparece la quinta frase en la palabra tártaros, y lo encerró y lo puso sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tomando esto, luego nos vamos a Pedro. Pedro también habla de ángeles en el Tártaros. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a ir a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Y dice la palabra de Dios. Ahí Pedro está hablando acerca de los juicios de Dios. Pedro está hablando acerca de los juicios de Dios. Y nota qué interesante. Pedro dice ahí, Pedro 2.4, segunda de Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro 2.4, para aquellos que van con sus Biblias, aquellos que están siguiéndonos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahora, ojo con esta frase. Cuando dice que Dios no perdonó, es porque aquí hay algo en común. Dios no perdona el pecado cuando no se confiesa ni se aparta. Porque si tú lees la frase así, a simple vista, pareciera que ellos no tuvieron chance. Y sí lo tuvieron. Y sí lo tuvieron. De hecho, cuando la Biblia habla de Dios y los ángeles, vemos que Satanás lleva un tiempo de actividad. Es un tiempo de actividad en el cual ellos hacen una elección. No es que ellos eligieron automáticamente y fueron echados. No es de esa manera, porque hay un principio de Dios y es la misericordia, y esa misericordia no está sujeta al ser humano. Dios es misericordia por naturaleza. Él es amor y Él tiene misericordia con ellos. Pero dice el texto: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a la oscuridad. Aquí la palabra oscuridad es la misma palabra abismo que aparece en Apocalipsis 9 y 20. Es la misma palabra griega tártaros. Y una mejor traducción sería que los entregó al Hades o a la muerte, para ser reservados al juicio. Para ser reservados al juicio. Entonces, cuando tú tomas las palabras que introducen la quinta trompeta, aquí está hablando del evento de la expulsión del enemigo y lo que es el encierro de todos los ángeles caídos a la tierra. Ahora, ¿cuándo es que se da esa expulsión definitiva? Normalmente se ha creído
Ha sido la tradicional interpretación de Apocalipsis 12, 7 al 12, de creer que eso fue una lucha antiquísima. Pero cuando usted estudia el texto, realmente esa lucha se da en ocasión de la ascensión y coronación de Cristo. Siguiendo la cronología que presenta Apocalipsis 12, la mujer que viene del Edén, que es perseguida, la expulsión definitiva del diablo y los ángeles se da con la coronación y ascensión de Cristo después de la victoria en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, y que Cristo mismo lo profetiza cuando le dice a los 70, yo vi a Satanás caer como un rayo. Por eso es que antes de la victoria de Cristo en la cruz, Satanás tenía acceso. Recuerdan ustedes que Satanás se presenta en la reunión de todos los concilios universales en representación del hombre. Aquel famoso diálogo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra, de vagar. Pero había ese acceso al cielo. Había ese acceso a ir y venir, incluidos los ángeles caídos. Porque en esa ocasión el hombre había otorgado a Satanás la representación de la tierra. Razón por la que el mismo Satanás le dice a Cristo, todo esto te daré si postrado me adoras. Tenía Satanás autoridad sobre el mundo, claro que la tenía, pero en ese tiempo ya no la tiene. Ahora Cristo es el Rey, incluso de este mundo. Obviamente que aún existe el pecado, porque ahí lo dice Pedro, están reservados para el juicio. Obviamente. Así que entonces cuando nosotros estudiamos la introducción de la quinta trompeta, nosotros tiene que ver directamente con la caída de las fuerzas oscuras del mal, de los ángeles y su encierro en la tierra. Definitivamente que sí. Ahora, hay algo importante, hermano, que no debes de olvidar. Hay algo importante que no debemos de olvidar. Recuerden ustedes que una de las cosas que el cielo celebra con la caída de Satanás, y la vamos a leer en el 12:10, donde dice, ahora oí una gran voz en el cielo que decía, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Óigase bien, ahora. ¿Cuándo es ahora? En ocasión de la victoria de Cristo. Y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo es que Cristo llegó a tener esa plena autoridad? Dejemos que la misma Biblia nos responda. Mateo 28. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. En ocasión de su ascensión y luego su coronación y la reafirmación del pacto, porque recuerden ustedes que lo que hace el Pentecostés, así como en el Sinaí se estaba validando un pacto, en el Pentecostés moderno se estaba validando otro pacto, y como resultado vino el derramamiento del Espíritu. Pero ese es un resultado. El Pentecostés realmente lo que estaba haciendo es validando el pacto nuevo de Cristo, el nuevo pacto que en realidad es el pacto en el cual el hombre obtiene salvación y que entra en vigencia con la muerte del Cordero en el Edén. Yo veo sencillamente la Biblia de dos pactos. El pacto eterno es el que hizo Dios con los ángeles y con Adán. Obediencia, vives. En ese pacto eterno están los ángeles que no cayeron. Se mantuvieron fieles a la obediencia, están con Dios. Pero el pecado hace la necesidad de un nuevo pacto, porque el hombre queda descalificado para el pacto eterno. Entonces eso es lo que hace Cristo con su sangre, cuando Él dice, este es el nuevo pacto, pero no es que están haciendo ahí, sino que viene del Edén, donde el hombre puede tener un Salvador y un Redentor.
Volvamos nuevamente. Entonces dice el texto, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la autoridad de Cristo. Ahora, cuando Él es Rey de la tierra y del cielo, porque es coronado. Se da la coronación. Y tiene la autoridad de expulsarlo definitivamente del cielo, porque Él es el representante ahora de la tierra. Viene y lo expulsa. Y dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Si esta expulsión hubiera sido en tiempos que algunos ubican allá, en los inicios, cuando el hombre no existía, ¿a qué hermanos iba a acusar? Ahora, suponiendo que acusaba a ángeles. Pero realmente si usted hace un análisis de la acusación, tomando un análisis bíblico, el diablo al que acusa en el contexto del gran conflicto acá es al hombre, como lo señala Zacarías 3, como lo señala Judas cuando quiso reclamar el cuerpo de Moisés, y como lo señalan en la misma historia de Job. Es él el que se presenta a atacar a los hijos de Dios. Así que definitivamente tiene que ver esa caída con la expulsión del diablo en ocasión de la ascensión de Cristo. Y lo confirma lo que dicen las palabras de los ángeles y los habitantes de los otros mundos. Porque dicen, alegraos cielos y los que moráis en ellos. No hay alegría para la tierra. Ay de los moradores de la tierra, hay un ay para nosotros, como el ay de la trompeta. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que, hermano, cuando vemos la introducción de la trompeta, nosotros no podemos irnos a otra cosa que tiene que ver. La trompeta se inicia narrando y describiendo la caída de esta gran estrella y el encierro del diablo y los ángeles al Tártaros, al abismo, o sea, a la tierra. Mis hermanos, vamos a escuchar dos lindas alabanzas y regresamos con esta quinta trompeta. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré.
sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Qué lindo es alabar a Cristo. Hermanos queridos, esta trompeta es de victoria. El diablo ya fue cortado de los atrios celestiales. Esta trompeta es de victoria, hermano. Y queda poco tiempo. Los mismos que están celebrando dice, sabe que le queda poco tiempo. La trompeta se introduce de esta manera. Hermano, estás del lado vencedor cuando estás con Cristo, no lo olvides. Cuando te unes a Cristo estás con el lado victorioso. El enemigo está vencido, hermano querido. ¿Qué te está agobiando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Estás pasando alguna situación difícil? ¿Estás pasando algún momento complicado? Hermano, Dios dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Mis queridos hermanos, eso se introduce, sigamos desglosando esta trompeta como un manjar, como cuando vamos encontrando tesoros. Luego, versículo 2, abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horror, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Una de las cosas que nosotros sabemos que Satanás hace es oscurecer la verdad. Y aunque tradicionalmente Dios ha combatido el culto al sol, al astro, pero la Biblia sí identifica quién es el verdadero sol. La Biblia sí lo identifica. Hay dos pasajes claros que lo identifican como a Cristo. En el libro en la visión de Juan 12, cuando ve a la mujer vestida de sol, nos damos cuenta que la iglesia tiene el vestido de sol. Y luego en Malaquías 4, versículo 3, Malaquías 4:3, dice así, en Malaquías el capítulo 4 y el versículo 3, dice la palabra de Dios, oiréis, el versículo 2, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos queridos, ese es el verdadero sol, Cristo Jesús.
el sol de justicia. Por eso que la Biblia dice, su rostro brillaba más que el sol, ¿verdad? Obviamente no es literalmente, porque Cristo, el sol, es realmente un astro creado por Dios, no, sino que representa ese brillo, esa grandeza, ¿verdad? Esa grandeza. Hay un oscurecimiento de parte de estas fuerzas enemigas. ¿Qué es lo que podemos ir deduciendo en la introducción? Que esta trompeta, que está en la parte final del tiempo del fin, porque la 3 y la 4 tiene que ver con el medievo, probablemente luego de 1798, siguiendo la cronología historicista, la trompeta está diciendo, uno de los engaños del diablo es la usurpación de Cristo y sus verdades. Es lo que estaba sucediendo cuando se da el movimiento adventista. Y es una de las cosas que hizo el papado, quitar a Cristo como el centro del santuario, quitarlo como intercesor, quitarlo como mediador y como único camino al cielo. Con el engaño, ya la gente rezaba a los santos, a María, a los ángeles incluso. Hay quienes tienen mucha devoción en la angelología. Todo para distraer al creyente del verdadero sol. Y ahí está el oscurecimiento del sol y el aire por el humo del pozo. Interesante que la palabra aire ahí es la palabra neuma, del hebreo ruach, que es la raíz de Espíritu Santo. Un poder, una de las cosas que el diablo está haciendo en este tiempo de esta trompeta, que es el tiempo posterior a la reforma, es quitar la obra del Espíritu Santo. Y es así como lo hizo Satanás con la contrarreforma, cuando al fin y al cabo el movimiento de Lutero, el movimiento de los hermanos cuáqueros, de los hermanos Wesley, Baxter, los hermanos la semilla que sembró Calvino, la obra de Zwinglio, Melanchthon, Hus, todos esos grandes hombres que trajeron a luz las verdades, que comienza a destrabarse, hermano, porque es que no es que ellos tuvieron toda la luz, sino que eso fue paulatino. Incluso el adventismo en su nacimiento, con el movimiento milerista, no tuvo toda la luz. Los hermanos, había una sección de hermanos que venían del movimiento unitario, de la Conexión Cristiana, que era un movimiento unitario, y tenían problemas con la doctrina de la divinidad de Cristo, entre otras doctrinas que con los años Dios en su misericordia fue desarrollando para nosotros. Hay una obra de engaño de esta trompeta, y luego dicen: y luego de ese humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Como tiene poder los escorpiones de la tierra. Esta fraseología la encontramos en Éxodo 10. Éxodo 10, ¿en qué contexto la encontramos en Éxodo 10? Vamos a leerlo, hermanos queridos. Éxodo 10, versículo 12. En el contexto de las plagas, hermanos, 10:12. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país de todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Nosotros sabemos que representa plagas, desastres, específicamente con respecto al hambre y a la miseria. Y esto tiene que ver con el tiempo de las guerras, cuando se está dando el movimiento, cuando se está dando esta batalla en la post-reforma, cuando el mundo quiere por fin respirar un poco de la bota que ha impuesto el papado. A la misma vez vienen estas plagas
como una respuesta a las persecuciones. Recuerden ustedes que toda Europa, cuando la mujer huye al desierto por 1260 años, siguiendo la cronología bíblica, el enemigo dice que cuando vio que no la pudo alcanzar, de su boca salió agua como un río, las multitudes perseguidores, y es ahí cuando la mujer es ayudada por la tierra, que no es otra cosa que la llegada de los cristianos que venían huyendo de Europa a la América virgen, a la América libre, ¿verdad? Que lamentablemente venían huyendo, traían toda la voluntad de hacer bien las cosas, pero luego vienen y hacen esclavos acá. La naturaleza humana se vuelve a imponer, el egoísmo humano. Y aquellos que traían la Biblia y que venían predicando se volvieron esclavistas. Porque si te desconectas de Dios y caes en la soberbia, en eso te vas a convertir. Mientras eso se está dando, Dios enviaba todas estas plagas, Dios permite estas plagas, porque Dios no se deleita en el sufrimiento, pero Dios permite para detener todas estas grandes persecuciones. Y dice el versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. O sea, esos son los hijos de Dios. Lo dice el Salmo 1, serán como árboles plantados, que da su hoja, y su hoja no cae. Siempre el árbol verde, cuando tú estudias la Biblia, su interpretación, porque queremos ser fiel al texto bíblico en esta interpretación de la trompeta. Hierba verde, árbol verde, estanques llenos, tiene que ver con cristianos sanos, robustos, conectados con Dios. Y por eso la orden es, mientras el mundo está en plagas, están cayendo las plagas en la quinta trompeta, en toda esa época final de la caída del papado, podríamos, de la Reforma en adelante, abarcando todo lo que fue el triunfo de Francia en la Revolución y todo lo que es ese tiempo, siglos XVI, XVII, XVIII, se da la orden de no tocar a los hijos de Dios. De no tocar a los hijos de Dios. Solamente la plaga era para los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que no tienen el sello de Dios en sus frentes? Obviamente aquellos que están en apostasía, que están en violación a la ley de Dios. Siempre esto es una realidad. ¿Quiénes reciben los castigos? Todos aquellos que están en la transgresión a la ley de Dios. Y es un principio que se repite siempre. Si ustedes notan, en el castigo a Sodoma son los que estaban violando la ley. En el castigo a Noé, en los tiempos de Noé, son los que estaban violando los mandamientos de Dios. Igual pasó con Nínive, con Tiro, con Sidón y con todos los lugares donde Dios envió sus plagas, como Sodoma y Gomorra. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando los hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando se estaban dando las plagas, cuando se estaban dando las guerras internas y todo esto, esto trajo sufrimiento al mundo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Dice el versículo 7: y el aspecto de los langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Está dando características de ejércitos humanos. Obviamente, como lo explicamos, Dios permitía las guerras contra todos estos imperios para detener las grandes persecuciones contra los hijos de Dios. Tenían, versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro
El ruido de sus alas era como de estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y algunos aquí es cuando interpretan al Imperio Otomano, pero por el contexto de la trompeta no tiene lugar esa interpretación, porque la trompeta está hablando primero de la caída de Satanás, se introduce con eso y presenta cómo el diablo ha querido oscurecer la verdad y quitar a Cristo como tema central. Dice el versículo 10, tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses proféticos serían 150 años. Algunos han puesto fecha desde 1681 a 1821 con los 150 años de dominio otomano. Pero nosotros lo que sí sabemos es que la trompeta se está desarrollando en el tiempo de la caída del papado, poco antes, desde lo que es la Reforma hasta el movimiento adventista. Y tiene que ver con el avivamiento que Dios está levantando. Recuerde que, como lo dice el versículo 2, habían oscurecido la hora del aire y del sol, bíblicamente símbolo del Espíritu Santo y de Cristo, y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo. Ahora sí regresa la trompeta a su introducción. Ahora sí regresa la trompeta a su introducción, y el ángel del abismo no es otro que Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. ¿Qué significa destructor? El primer ay pasó. Este primer ay lo podemos ubicar posterior a la cuarta trompeta, que es la quinta, entre los periodos de la Reforma hasta el periodo del movimiento adventista. En esos siglos en los cuales Dios mitigó la persecución y matanza de cristianos, porque recuerden ustedes que la persecución continuó y las matanzas siguieron. El hecho de que se da la Reforma, que luego finalmente con los años el protestantismo apostata a esta reforma, porque hoy por hoy el protestantismo no tiene los principios de los fundadores, específicamente sola gracia, sola escritura. El protestantismo hoy más bien dice Antiguo Testamento no vale, otros incluso atacan partes del Nuevo Testamento, en fin. Y por eso dice, el primer ay ya pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de este. Pero ese siguiente ay lo veremos en la sexta trompeta. Mis hermanos queridos, ¿qué es la buena noticia? Que Dios está con nosotros. En su misericordia y amor Dios permite las grandes persecuciones, porque Dios está deteniendo al mal. No deja Dios que nosotros estemos al antojo de Satanás. Cuando se levantó su pueblo, cuando finalmente hubo una luz para iluminar al mundo con la gema de la Reforma, con el lucero de la Reforma, inmediatamente Satanás saltó para oscurecer la verdad de Cristo. Verdades que ya las tenía ocultas, pero que comenzaban a brillar. Es en ese momento que Dios envía juicio contra estas naciones, contra todos estos pueblos, naciones, y vienen todas esas guerras que están descritas en la trompeta. Nosotros no queremos ser puntuales en decir una u otra guerra. Lo que sí sabemos, que lo que el texto dice, es que estas guerras lo que afectan son a aquellos que no tienen el sello de Dios vivo. La orden de la trompeta es: no toques a los árboles verdes ni la hierba verde, porque obviamente son los hijos de Jesús. Porque luego le dice a los que no tienen el sello, a ellos se les dio poder de quitarles la vida. Pero vemos a un Dios maravilloso
que aún en tiempos de ayes vuelve por su pueblo. Mis queridos hermanos, vamos a orar, porque ese mismo Dios que salvó a su pueblo en siglos tan tristes es el Dios que está con nosotros, dándonos la salvación. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso mensaje. Tu palabra es luz, tu palabra es victoria. Bendícenos, Señor. Que ese mismo Dios todopoderoso que enviaba la langosta, que enviaba las plagas sobre el mal, sea el Dios que nos libre de esa deuda, de esa enfermedad, de ese problema, de esa dificultad. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a serte fieles. Gracias por esta palabra. Bendice a cada hermano si está pasando una dificultad o un problema. Acompáñanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.